Estimados colegas dominicanos, apreciadas colegas dominicanas, en esta invitación a conversar con formadores de formadores, quienes tienen esa enorme responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de facilitadores en la educación, he querido compartir esta invitación con un colega, amigo, de nacionalidad colombiana, que en mi opinión es uno de los expertos que más conocen a profundidad la filosofía de la educación y todo lo que el término de filosofía implica. Me refiero al doctor Arnovio Maya Betancourt, quien es escritor, filósofo, pensador, ha sido funcionario de la UNESCO con altas responsabilidades en el desarrollo de proyectos y con quien hemos compartido muchas experiencias. Entre los muchos temas que el doctor Maya ha desarrollado, hay varios libros que ha escrito. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, porque muchos hablamos de eso, pero no lo dominamos a profundidad, o muchas veces mencionamos los términos sin analizar las implicaciones y mucho menos la forma de implementarlo cuando de calidad de la educación se trata, que es el holismo. En ese sentido, quisiera invitar a Arnovio a que nos comente qué es, Arnovio, educación holística y cuáles son las dimensiones de la misma. Bueno, Lorenzo, con mucho gusto. Qué bueno poder tener esta oportunidad ante este respetable auditorio que vas a tener en República Dominicana en una tarea tan importante como es pensar la formación, pensar hacia dónde debe encaminarse, qué hay paradigmáticamente en la educación que nos apunte realmente a cambios radicales, a cambios reales que la educación requiere y en lo cual pues, los educadores son responsables fundamentales. Yo pienso que la educación viene perdida hace muchos años. De pronto me permitiría exagerar un poco, cuando no creo que es exageración, porque cronológicamente e investigativamente se puede demostrar. Yo diría que la educación está perdida hace 400 años, cerca de 4 siglos, porque efectivamente con la irrupción que se hace de Galileo, la irrupción que se hace de Newton, la irrupción que se hace de Descartes, que termina cognitivamente legitimando todo el mecanicismo planteado galileanamente y newtonianamente, sobre ese caballito, sobre ese andamiaje, se monta la cultura que hemos tenido hasta hoy y entonces todo el accionar social, todo lo que constituye la actividad humana, todo lo que constituye la construcción del pensamiento, la construcción de cosas concretas, la construcción de decisiones, la construcción de la orientación que hay que darle a los servicios, entre ellos la educación, pues obviamente la impronta que tiene es el modelo mecano-racionalista, newtoniano, cartesiano, como algunos se dan en llamar. Este paradigma que orientó la educación y que genera otros movimientos que son exactamente igual, a la hora de la verdad, investigando en el fondo lo que es el positivismo kantiano principalmente, lo que es el pragmatismo con James a la cabeza y lo que es el empirismo con Hume, Locke y todos estos filósofos, y hasta llegar al conductismo
skinneriano o no skinneriano, así haya sido comandado ese constructivismo hacia búsqueda de aspectos cognitivos que en principio en el skinnerianismo se niegan, encontramos que la educación ha tenido siempre ese lineamiento de verlo como un entregar conocimientos para que la gente memorice, para que la gente repita, pero no para que se construya el pensamiento, no para que haya una confrontación real en la práctica, no para que no demos por acabadas las cosas, no para verlas siempre en una dinámica y en una dialéctica, como lo escribieron gentes como el mismo Aristóteles, después Hegel y después Marx, que son los que nos dan esa dinámica del pensamiento, sin que por ello se abandone evidentemente la posición newtocartesiana, positivista, conductista, etc. En ese modelo, el cual obviamente un buen arquetipo es el modelo positivista, pues todos ustedes que me están escuchando saben cuál es el andamiaje sustentador en cuanto a premisas del positivismo. Primero, que es cuantificable. Para el positivismo lo que no se dimensione en cantidad, en medición cuantitativa, no tiene validez científica, es experimentalista, es laboratorista por lo mismo, trabaja con hechos concretos, el conocimiento se valida solamente en esa concreción de los hechos, de la fenomenología tangible o tangibilizada, y si eso no se da, pues entonces el conocimiento no es posible. Eso es lo que nos ampara hasta hoy, o sea, no hemos podido salir de ello. Ha sido muy grave porque en la educación en algún momento dado se plantea la educación integral para que haya gente educada integralmente. Pero eso no ha pasado de ser un simple sofisma de distracción o un argumento de, voy a decir el término como lo siento, de politiqueros de turno, ¿cierto? Ofreciendo siempre la educación integral. Lo que es una entelequia o lo que es una propuesta que no es real, porque formación integral siempre yo pregunto un poco desafiantemente, ¿dónde? ¿Ya? No es más que un enunciado teórico, no es más que un enunciado maquillador de currículos, de formación de formadores, que se les habla y se les hace una ampulosidad discursera sobre la formación integral, pero ¿en dónde existe? ¿Cuál? Y hay una cuestión de principio, precisamente. Hay una cuestión de principio. Y es ante currículos segmentados, esquizoides, divididos en materias, desconectados, ¿cómo puede haber formación integral? Es una absoluta contradicción y un imposible no solamente teórico, sino práctico. Entonces a la gente, a la juventud, a los niños se les forma o de forma, yo creo, neuronalmente hablando y cognitivamente hablando, se les forma para ciencias naturales, se les forma para matemáticas, se les forma para sociales, se les forma para lo otro, pero siempre en una desconexión y que es una negación per se de la realidad. Si nosotros observamos este cuarto, o ustedes allá donde posiblemente me estén escuchando, ustedes se darán cuenta que en ese cuarto, en ese salón, en esa aula, está todas las ciencias, o casi todas las ciencias del conocimiento convocadas. Tenemos la matemática, obviamente, las ciencias convocadas, hechas realidades, objetos, hechas realidades, fenómenos, etc. Aquí tenemos la física, miren, me está iluminando. Aquí tenemos el sonido, aquí tenemos las tomas con toda esta tecnología magistral que está manejando nuestro compañero. Aquí tenemos la naturaleza hecha mesa,
el árbol transformado. Aquí tenemos la biología, tenemos la anatomía, tenemos la filosofía, estamos hablando, estamos razonando, tenemos el lenguaje. Todo está concentrado como conocimiento en este salón y sin embargo en la escuela lo dividimos. Es una posición absolutamente esquizoide. ¿Cómo puede partirse a pensar en educación integral desde una posición totalmente esquizoide del conocimiento? Entonces, con eso va la respuesta, Lorenzo. Precisamente eso es lo que ha perseguido la concepción holística. Ante una desarticulación, ante una segmentación, ante una insularización del conocimiento, lo que hace el holismo o la holística, como es dable llamarla, es precisamente hacer una integración, pero no una integración acomodada, artificial, o una simple sumatoria o justaposición. Ahí yo tengo un conflicto y vengo investigándolo hace rato. Hay autores que no lo diferencian claramente entre lo que es la holística y lo que es el enfoque de sistemas. Bertalanffy no es casual que haya pensado holísticamente, pero él piensa en sistemas, pero la esencia de su preocupación o la esencia del objetivo era holístico. Yo veo diferencia en eso. Él pensó en teoría de sistemas y vio todo como sistemas, pero en el fondo él estaba pensando holísticamente, porque lo que él descubre precisamente, muy talentosamente, es muy importante Bertalanffy, es precisamente la desconexión de las ciencias. Y estas toldas aparte se dice, no, hay que buscar una forma, una propuesta que integre las disciplinas, pero no que las integre sumatoriamente, como se pretende hacer en los colegios y en las escuelas con el currículo, la integración, o como se pretendió vender el currículo integrado, que sigue siendo positivizado. Entonces, la incidencia grande del modelo newtocartesiano y galileano, etcétera, pragmatista, en fin, que finalmente es lo mismo, es que en esas condiciones, que es una posición epistemológica, indudablemente lo que hay que tomar allí, no es posible hacer formación integral. ¿Ya? Porque formación integral no es sumatoria de conocimiento, no es sumatoria de habilidades, y eso es lo que se viene persiguiendo, y con los movimientos que se vienen dando en la educación, con lo que vendió para América Latina España, con los famosos ejes o temas transversales, lo que se viene vendiendo vía España, después Inglaterra, después México, después Sudamérica, con el tema de las competencias. No se supera el problema de la educación, que para mí hasta este momento, y eso lo estoy planteando en el libro a que tú has hecho alusión, el problema es epistemológico. Mientras no encontremos el sentido real de la epistemología para aplicarla a la educación, no vamos a encontrar efectivamente la propuesta integradora, una propuesta holística precisamente de la educación. Entonces, la holística es esta propuesta, digamos que es un paradigma, utilizando ese término ya generalizado, que persigue mostrar o presentar o percibir el mundo, la realidad, los fenómenos de la manera como son, no transformado racionalmente en lo que queremos, que es lo que ha pasado con los currículos segmentados, etcétera, etcétera. Por eso el enunciado fundamental de la holística es que nada de lo que ocurre en el universo, ningún fenómeno, ningún hecho, ninguna existencia está desarticulada. Todos forman una totalidad orgánica, biológica,
y todo es parte de todo. Entonces, eso es lo fundamental de la holística. En este pensamiento sí puede, yo creo, y también lo enuncio en mi libro, que tú mencionaste ahora, es donde percibo que puede haber un verdadero cambio educativo, si se percibe esa realidad y se educa dentro de esa realidad. Planteaba ahora de cómo todo aquí está integrado, todo está holistizado, por utilizar ese término, y lo que entra a recuperarse precisamente es el pensamiento del niño. Los niños son holísticos, los niños no hacen diferencias de los fenómenos, los niños tienen una concepción de totalidades. Lo que pasa es que se van a la escuela y perdónenme la expresión todos ustedes, queridos colegas, y los jodemos. ¿Por qué? Porque empezamos a cementarles el cerebro, les ponemos el cerebro que es integral, se lo vamos metiendo en segmenticos, en pedacitos de cosas, ¿ya? Entonces es grave lo que pasa con esto. De un cerebro total, de un cerebro integrado, que es el cerebro del niño, porque es respuesta a un descubrimiento de una realidad integrada, empezamos cogiéndolo y transformándolo en un cerebro segmentado, respondiendo a estímulos segmentados, que nos los inventamos porque la realidad no es así. ¿Ya? Entonces, es una realidad artificial. Ese es el planteamiento fundamental de lo que la holística persigue. Este concepto no es nuevo, indudablemente. Primero, en el fondo, sin ser explícito, lo vamos a encontrar en el pensamiento de los presocráticos. Recordemos nosotros los presocráticos, a Tales, Anaxímenes, Anaximandro, todos estos filósofos en el comienzo de su búsqueda, estaban encaminados a buscar un elemento integrador, un elemento que era el que diera explicación a todo en el mundo, en la vida, en la organización. Y en eso seguimos. Vemos que el Nobel de Física de la semana pasada o antepasada se le dio a un japonés, a un físico japonés, y se le dio a un físico canadiense. ¿Por qué trabajo? Por la investigación del neutrino. El neutrino, que es la forma existente más pequeña que existe, pero hasta donde estaban las investigaciones del neutrino, qué curioso. Yo hace 15 días compré una revista que la veo con mucha frecuencia, una revista mexicana muy buena que se llama... ¿Cómo se llama esta revista? Si no hay alguna aquí, que vende en todas partes de América Latina. Y la compré precisamente porque había un artículo de la física relacionada con los neutrinos. Y yo viendo que hay un artículo sobre los neutrinos, y a las 2 semanas le dan el Nobel a estos físicos. Y ya hay el artículo decía que los neutrinos no tienen esencia física. Y sin embargo lo que descubrieron estos dos físicos es que el neutrino sí tiene esencia física. Y lo pintan o dibujan la situación ahí como que va a contribuir mucho más que otras posiciones científicas anteriores a la construcción del origen de la vida, del origen del universo, etcétera, etcétera. Aquí hay algo supremamente interesante en esto que estoy mencionando. Cualquiera podría pensar, ¿por qué está hablando de esto? Pues sencillamente porque quien dio la mejor entrada a la concepción holística es precisamente la física cuántica. ¿Y cuánto tiene la física cuántica? La física cuántica, los investigadores, Neil, Heisenberg y todos estos grandes investigadores están trabajando en la primera década y segunda década del siglo pasado, hasta cuando en 1928, en uno de los grandes congresos que se hacían en Bélgica,
hay un gran congreso, no recuerdo en este momento el nombre, te mostré una fotografía donde aparecen estos 27 genios. Ahí estuvo Einstein, porque curiosamente yo nunca había visto un Einstein más, yo diría, conservador, más resistente al cambio, porque Einstein fue tremendamente resistente a aceptar lo que planteaba Neil. Y hay libros, hay un libro, precisamente toda la correspondencia donde se disparaban dardos porque tardíamente Einstein vino a aceptar algunas cosas de la posición de la física cuántica. Entonces, es importante esto porque cualquiera que no esté muy informado de en qué consiste el enfoque holístico, con ciertos desvirtuamientos que hay, porque generalmente estas cosas a veces terminan mal. Holística quieren llamar todo, ¿no? El que quiere montar una tienda allí y vende legumbres y dice todos los productos son holísticos, ¿no? Entonces ha surgido toda una serie de usos, a veces medio aceptable, etcétera, de lo que es la concepción holística, o sea, de que se trabaja con totalidades, con concebir que la sociedad, concebir que la vida, concebir que la naturaleza, concebir que el universo es un todo, es una totalidad. Aun cuando el Papa se equivocó en su encíclica, he querido escribir algo en su última encíclica referida al medio ambiente, a la naturaleza, a la defensa de la naturaleza, porque él habla de la Tierra y se quedó en la Tierra y se quedó en el planeta y habla de la madre Tierra y es la Tierra la que ve en peligro y resulta que no, es el universo. O sea, el Papa no tiene concepción holística, qué lástima, ¿no? Y mírate, Lorenzo, sí, la ley. Exacto, y él es la madre Tierra y se quedó en la Tierra y resulta que no. Esto que hoy se viene construyendo de los descubrimientos interespaciales y la ida a Marte y la ida a Plutón y la ida a la Luna, hay quien ha llegado a proponer esto como que voy a ser asiento de llevar toda una cantidad de chatarrería y cosas que nos están sobrando en el universo y convertirlos, estos planetas, alguno Marte, en el basurero del mundo. O sea, la amenaza no hay que mirarla, eso sí, para decírselo a Francisco, un hombre inteligente, muy capaz y extraordinario, que tiene que ampliar también su concepción neuronal, claro, que le contaron mal el cuento porque él está limitando su posición solamente a la Tierra, eso nadie lo ha escrito, y no al universo. Y no al universo. ¿Y cómo sería la implicación de todos estos conceptos complejos, pero reales, de las interacciones de las partes de la energía en el mundo y en el espacio? En el espacio aula, ¿cómo se concreta? ¿Cuál sería la diferencia entre una práctica de educación holística y una práctica convencional con la metodología del Magister Dixi, es decir, la que usamos todavía lamentablemente en nuestras aulas, tanto de preescolar hasta universitario? Sí. No es fácil, también en mi libro, que ojalá tuvieran también nuestros amigos oportunidad de leerlo y reflexionarlo. Creo que es un trabajo interesante en mi libro. Se me quedaron algunas cosas, obviamente, porque son 430 y pico de páginas, pero hoy de reescribir habría que comentar algunas cosas, pero yo creo que está lo esencial. No es fácil hacer una transformación educativa porque, si bien sostenía hace un rato que el problema de la educación es un problema de neuronas, es un problema de concepción epistemológica, indudablemente pues esto tampoco existe en el aire.
Esto existe en contextos sociales, en contextos políticos, en contextos económicos, que lamentablemente, para cuando no actúan bien y tienen legítimas pretensiones, y cuando hablo de legítimas pretensiones estoy hablando de pretensiones humanísticas, pretensiones respetuosas del ser humano y de la sociedad, encontramos que siempre están actuando para que estas transformaciones no se den. Hemos sido educados en una cuadriculatura neuronal y volver a concebir la vida, y es que esto es una revolución muy grande, volver a concebir la vida en donde todos seamos como polvo de estrellas, como lo dijo algún físico, creo que fue el mismo Einstein, en donde todos nos sintamos parte del universo, en donde todos coparticipemos realmente frente a ese universo. Eso lo plantea muy bien la encíclica papal. Esa parte sí me parece que está muy enriquecida, muy interesante. Implica empezar por la formación, ya que estamos con este distinguido auditorio de formadores. Hay que transformar las facultades de educación y empezar a desaprender, ese concepto que es muy importante. Un aprendizaje sin desaprendizaje no existe. Siempre que hay aprendizaje, así sea tácitamente, no explícitamente, hay desaprendizaje. O sea, es parte del proceso natural del aprender. Usted sabía una cosa y es como si le pusiera una capita nueva que surge, el nuevo conocimiento, como en una cebolla, ¿cierto? Entonces, eso implica que un conocimiento se relegue y que en la psicología, en el pensamiento, pues se den unos procesos de olvido, porque no va a ir a haber precisamente más vigencia de esos conocimientos en la práctica, en el accionar cotidiano. Entonces, yo diría que lo primero que hay que hacer es transformar los currículos y transformar el pensamiento de los educadores. No creo que estoy equivocado cuando trabajando con la UNESCO al comienzo y me tocaba ir a los países centroamericanos, El Salvador, Honduras, y de pronto tenía oportunidad de tener contacto con los ministros. Una pregunta que de pronto llegaba era: don Arnovio, y si usted fuera a hacer una capacitación bien fundamentada de los educadores para encontrar respuestas a la problemática educativa y poder darle paso a innovaciones, a cambios en el quehacer de la educación, ¿usted qué haría? ¿Por dónde empezaría? Y siempre la respuesta es, y la sigo teniendo, es formar en lo mínimo necesario, suficiente, en epistemología a los educadores. Si no se tiene esa formación, no estamos en nada. Hay gente que pretende entender el constructivismo, por ejemplo, y no son capaces de definirte qué es la epistemología y qué papel juega en el accionar del pensamiento y en la construcción del conocimiento. Metes a muchos educadores en líos, en problemas, si les preguntas por la epistemología genética piagetiana. Eso me ha pasado frecuentemente, que digo a un educador: bueno, explícame a ver cómo es esto de la epistemología genética piagetiana y qué es lo que la sustenta, y se les vuelve un lío tremendo. Entonces yo pienso que lo primero que hay que hacer es empezar a transformar el pensamiento del educador, asumiendo que tener un pensamiento holístico, yo he avanzado bastante en esto, porque yo estoy en esta historia de la holística hace como 15 o 20 años que vengo investigando, y vengo leyendo, y vengo reflexionando, y vengo analizando, porque no es fácil. Y es una construcción no solamente de tipo cognitivo, sino que termina... Lo que tú construyes como conocimiento lo construyes en el accionar.
Esto es una cosa de doble vía. La práctica te genera conocimiento, pero el conocimiento te revierte práctica. Esto es interactivo. Entonces, no es que tú en una concepción positivista tienes como un compartimento estanco, un depósito de conocimientos, pero la práctica, el accionar tuyo, el comportarte ante los hechos, el analizar las realidades sociales, el tomar tus decisiones cotidianas, están distantes de ese pensamiento. No. Todo pensamiento se legitima en la acción. Todo conocimiento se legitima en la práctica. La holística no es una bella teoría para descrestar incautos, diríamos, en lenguaje de mi país, Colombia, sino que es una propuesta efectivamente esencial para entender la realidad, para entender el ser humano, para entender la sociedad, para entender el universo de manera diferente a cómo se ha entendido. Yo estoy absolutamente seguro que si hubiera una transformación holística en nuestra educación, cambiaríamos la educación. ¿Por qué se dio la depredación de la naturaleza? ¿Por qué esta agresión contra la naturaleza? Esto que venimos haciendo hace años y a lo cual ni el socialismo ni el pensamiento marxista pudieron soslayarse, pues sencillamente por el positivismo. Si hay una conformación integral de la mente, del pensamiento, del conocimiento, respondiendo a la realidad, la naturaleza era más querida. Decíamos entonces que es a partir de transformarle la mente a los educadores, cosa que es muy difícil porque ese modelo newtoncartesiano y galileano está muy enneuronado, diríamos, muy metido en todas las raíces y en toda la vida, porque ese tipo de pensamiento tiene un aval social, un aval político, tiene un aval ideológico, tiene un aval económico. Todo el modelo newtoncartesiano, galileano, positivista fue muy bien entendido por el capitalismo, por el industrialismo, y entonces con base en la producción de los objetos de la existencia y de los entornos y del comportamiento social ante la realidad, se nos fue metiendo ese modelo. Todo por donde vamos se respira positivismo, se respira practicismo newtoncartesiano, etc. Entonces, hacer una transformación real frente a ello pues no es fácil, pero yo creo que si hay gente que termine entendiendo esto de la capacitación, de meternos a un buen taller inicial de epistemología básica, porque no se puede entender estas cosas, inclusive con un recorrido de la historia de la filosofía. Yo estuve intentando hacer unos talleres y lo que le pedía a la gente era, primero que todo, hagamos un recorrido de la historia de la filosofía, qué es lo que ha pasado con el pensamiento hasta hoy, para después ubicarnos precisamente como corazón de esto en el siglo XVI, y después a partir del siglo XVI empezar a ubicarnos en el siglo, comienzos del siglo XX, para ver ahí todo este movimiento de la física, este regresar de la física a la filosofía, porque aquí se da un fenómeno supremamente interesante. Ya no es la filosofía por ahí y la física por acá, sino ambas disciplinas integradas, como en el viejo pensamiento aristotélico, la filosofía como madre de todas las ciencias. Y a partir de allí, pues empezar a trabajar la concepción holística. Por eso, repito, y discúlpenme ustedes que sea reiterativo en eso, mi libro toca esos aspectos, o sea, toca cómo sería el docente holístico, que tiene que tener un perfil totalmente diferente desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de concepción de la vida, de concepción del mundo, de concepción de la sociedad. Y a partir de allí, pues está también cómo estructurar un currículo holístico. En esto ya hay camino recorrido por algunos teóricos. Y hubo gente muy
sensata que sin conocer mucho esto fueron pioneros. María Montessori es una pionera sin que ella ella nunca mencionó lo holístico, porque el término todavía no se cocinaba muy bien y de pronto no había surgido. Esto nació con el concepto, lo trabajó por primera vez un gobernante o un primer ministro hindú de este país del África del Sur, ¿cómo se llama? De Sudáfrica. Sudáfrica. Exacto. Smoot. Él fue el primer hombre que escribió, lo digo también, escribió un libro sobre holística y naturaleza. Aquí en Costa Rica pues hay una persona que tuvo una visión, Emilia Prieto. Emilia Prieto en el libro de una cita grande que ella se refiere muy concretamente también a la holística. O sea, ha habido visiones, ha habido tránsito hacia esta propuesta, lógicamente no muy cuantiosas, un poco dispersas, pero yo creo que hay ya bastante pensamiento que permite hacer una formación de los formadores en una visión de esta naturaleza que obviamente es una visión que hace una recuperación de otros saberes que se han construido en el campo de la psicología, por ejemplo, el constructivismo de línea vygotskiana, sin ignorar desde luego de línea piagetiana, lo que se tiene más o menos modernamente, como es el pensamiento de las inteligencias múltiples de Gardner. O sea, hay una serie de aportes supremamente grandes en la educación. Yo diría que en educación no hay nada que descubrir. Lo que pasa es que todo se ha dado disgregado, aislado por la misma concepción, ¿sí? Y entonces Gardner apunta por allí apunta el otro, por aquí apunta el otro, pero la ventaja de una concepción holística, de un pensamiento holístico, de una propuesta holística, es que hace una integración de todas estas propuestas. Hay un hombre que lamentablemente yo veo que es fundamental su aporte, pero veo que no se le da, hasta donde yo lo he percibido, todo el sitio que se merece, y ya está para morirse, diría yo, por la edad que tiene. Creo que está transitando en los 92 años, que es Edgar Morin, ¿no? El pensamiento complejo y cosas que él produjo, como el librito ese que editó la UNESCO primero, que casualmente lo tengo allí, que estaba releyendo algo de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Esto debería ser una lectura obligatoria para todos los educadores, entrando en tránsito precisamente de una concepción holística. Uno de los factores por los cuales queríamos invitar al doctor Arnovio Maya para ver esos aspectos complejos del pensamiento epistemológico, para recordar que pasar de una educación tradicional a una educación holística, a un nuevo paradigma de educación, tiene que pasar fundamentalmente por el pensamiento, por la concepción de hacia dónde vamos, por qué vamos y con quién vamos. Eso que se pregunta sobre filosofía, filosofía es filosofar, y filosofar es inquirir, es reflexionar sobre los problemas del ser humano, del hombre. Por eso fue que en el Plan Decenal de Educación de los 90s iniciamos en la transformación curricular con 2 grandes libros elaborados con dominicanas y dominicanos y con algunos de nosotros y algunos consultores. Comenzamos a elaborar 2 grandes libros sobre lo que era la filosofía del currículum, los cuales después de tantos años siguen vigentes en la educación dominicana, pero que es necesario reconceptualizarlos de cara
al año 2050 y 2100. Muchas gracias.